Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Esta es una oportunidad para mí muy importante siempre, y es realmente traerles a ustedes el sabor de la que ha sido para mí y sigue siendo la enseñanza que me conectó con la práctica, que me entró a la vida. Como muchos, antes de conocer el libro Mente Zen, Mente de Principiante, bueno, en mi época no había internet, pero sí había publicaciones, había muchos libros en los que se podía leer autores occidentales y algunos pocos autores orientales. El más famoso de mi época era sin duda alguna alguien que comparte con el maestro Shunryu el apellido, D.T. Suzuki. Y leer sobre el Zen sí fue algo muy motivante, algo que, como a muchos de mi generación, que nos dejamos deslumbrar probablemente por las historias, además. Todos los que alguna vez inician esa aventura intelectual les sorprende la nobleza, la entereza, la fuerza de los grandes maestros del pasado y maestras, aunque desgraciadamente siempre son más discretas, menos visibles, pero hay varias historias, afortunadamente, que demuestran que las mujeres también tuvieron un papel muy importante en mantener la transmisión, en darle continuidad a una enseñanza, pues que, bueno, cuando contamos las historias, queremos ubicarlas y hablamos de Bodhidharma y de los 28 ancestros antes de él, digamos a Siddhartha. Y bueno, queremos ver como unos hitos, pero entre una persona y otra persona hubo una corriente, literal, una corriente de vida, una corriente de práctica que le permitió a muchas, muchísimas personas, por más de 1000 años, en la India, el budismo fue recibido y practicado como el camino espiritual más importante. No es el momento para hablar de las razones por las que entró en decadencia, pero cuando aparece Bodhidharma, el 28º ancestro hindú que viaja a la China, pues él no lleva tampoco algo que uno pueda decir es tan distintivo, exclusivo y nuevo que los chinos no sabían exactamente de qué se trataba. No, yo creo que lo que se quiere remarcar con la presencia de Bodhidharma es cómo la esencia del budismo, 1000 años después de la existencia, 1200 años de la existencia de Siddhartha Gautama Sakyamuni, vuelve a tener una fuerza impresionante y por muchos siglos el Zen, el Chan, es la fuerza espiritual más importante de la China y pues, hablamos de cientos de miles de millones de chinos practicando Chan. Igual las historias de la humanidad son dinámicas y cambian. Cuando el Chan está apareciendo en la China, Japón apenas está apareciendo como país, como nación, como estado. Y justo 7 siglos después de haber aparecido como estado, en 1300, un monje, al que estimamos muchísimo, japonés, jovencitico, se va para China y recibe la transmisión, recibe esa fuerza
tradicional del Zen y va y la pone sobre la tierra japonesa, sobre la cultura japonesa y empieza a florecer. Bueno, también es una historia larga y llena de incidentes muy especiales. 1300, y estamos en el 2023, 800 años después, el Zen está floreciendo acá. Y el Zen está floreciendo acá porque algunas personas, como las que están aquí hoy, como las que posiblemente van a oír o ver esta charla más adelante, están seducidas, atraídas, tocadas, conmovidas, impactadas, qué sé yo. Están con una chispa que provoca acercarse a esto. ¿Y qué venimos a buscar aquí? ¿Qué realmente es la intención que nos trae acá? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Es bueno, de vez en cuando, permitirse pensar en estas cosas. Hace un rato hablaba con una persona que en medio de la pandemia, buscando, había leído, sabía que el Zen existía. Bueno, no vive en Medellín, pero llamó y quería saber y quería que le explicara cómo es la práctica del Zen. Y a consecuencia de esa primera conversación hace 3 años, justamente inició su práctica y en estos momentos pues es una persona que hace parte de una comunidad y a 15 días le espera una ceremonia de Yukai. Personalmente pues, me siento muy halagado, muy motivado de saber que algunas personas con las cuales uno entra en contacto se inspiran y siguen un camino que lleva a algo, pues, algunos de los que están aquí sentados, algunas lo sienten realmente como algo significativo, algo que marca sus vidas. Y se están preparando también para un Yukai. Yukai literalmente significa recibir los preceptos, ofrecer y recibir los preceptos. Ese es el nombre de la ceremonia en que un practicante que ha empezado su práctica quiere hacer porque siente que es el momento de darle seriedad a lo que hace. Era un chiste, pero es un chiste que es verdad. Hablábamos porque estamos mandando a hacer los trajes tradicionales del Zen, koromos, kimonos. Entonces alguien decía, es que nos vamos a casar. Sí, esto es como una boda. Es una boda diferente, no es una boda social donde mi compromiso depende del respaldo externo. Yo creo que muchas de las bodas son un asunto familiar, social, donde se respalda. Antes era un negocio, pues las alianzas y todo. También hay amor, por supuesto. Aquí ni hay amor ni hay alianza, o si los hay, no es lo más importante. Es muy curioso porque en esa conversación con esta persona, ella me decía, después de 3 años, yo siento que el enamoramiento con el Zen se me acabó. Y yo le decía, enhorabuena. Justo en el momento en que pasan las emociones, es que uno puede empezar la verdadera práctica. Cuando uno es capaz de hacer una práctica como estas, sin buscar algo especial, sin un interés particular, sin querer adquirir nada, es que realmente se conecta con lo que el Buda transmitió. Todos idealizamos las historias, las palabras, el solo concepto de la iluminación, creo que para muchos, a pesar de que se nos dice y leemos, sigue siendo por mucho tiempo como una cosa tan sublime, tan extraordinaria, inalcanzable, que nos imaginamos que esta vida difícil que vivimos, llena de altibajos, de dudas, de sufrimientos, va a cambiar de manera radical el día que nos iluminemos, como si
no sé, nos volviéramos santos de un momento a otro, se nos apareciera, no sé, un ser sobrenatural y nos cambiara pues nuestras cualidades humanas. Bueno, no quiero sonar pesimista, pero es probable que para la mayoría de nosotros no pase nada. Y si a pesar de eso, de saber eso, ustedes siguen la práctica del Zen, voy a decir, esa es la verdadera práctica. ¿A qué nivel es que pasan las cosas? Lo que buscamos y pretendemos, ¿dónde sucede? ¿A quién le sucede? No sé. No sé. Y cuando digo no sé, respondo con la misma honestidad que respondió Bodhidharma cuando el emperador le pregunta, ¿y tú quién eres? Y él no está haciendo ninguna reflexión de tipo filosófico, está diciendo una verdad lata. No sé. He dado ya varias charlitas hablando de lo mismo. Y el tema central que propuse y que tomé de las enseñanzas del maestro Suzuki Roshi es: Zazen no es nada especial. En Zazen no sucede, ni tiene que suceder nada especial. Dice el maestro que hay varias maneras muy equivocadas de asumir la práctica de Zazen. Una de ellas es idealizar lo que vamos a lograr con esto. ¿Y por qué es una práctica que no es adecuada, que no es sabia? Porque va en el sentido contrario de lo que realmente es nuestra práctica. Cada uno de ustedes, hoy, después de oírme, en vez de recordar cualquier cosa por interesante que pueda haber parecido, que haya surgido de mis palabras, debería poner cuidado simplemente en la totalidad de su ser. Cada que nos sentamos con la totalidad de lo que somos. ¿Y dónde empieza y dónde termina lo que somos? No sabemos. Si somos honestos, no sabemos. Pero en vez de entregarnos a lucubraciones, a pensamientos profundos y bonitos que parezcan, la invitación es a respirar en cada inhalación y en cada exhalación. Respira la totalidad de lo que somos. Si nos detuviéramos ahí, no más, y esa es la pista, detenerse ahí, no perderse buscando más, ver la totalidad de lo que somos en el momento en que el aire entra y el aire sale. No hay que poner imágenes, no hay que recordar palabras, no hay que pensar en nada especial. Ya, cada uno de nosotros, cuando respira con la totalidad de lo que somos. Otro gran maestro de nuestra tradición, al menos un maestro que muchas personas cercanas a los que iniciamos este proceso con la tradición del maestro Taizen de Shimaru, recordamos y estimamos muchísimo. El maestro de Shimaru se llamaba Kodo Sawaki. Y Kodo Sawaki, pues bueno, de pronto algún día se interesen y puedan buscar ahí algunos textos que se han publicado de él, algunos comentarios, muy bellos los del Chodoka, uno de los libros de los poemas tradicionales del Zen chino,
realmente más conmovedor. El maestro Kodo Sawaki tenía frases muy desafiantes. Una de ellas decía: cada uno de nosotros, voy a poner entre paréntesis, sentado en Zazen, solo eso, cada uno de nosotros sentado en Zazen es perfecto tal como es, sin nada que le falte y sin nada que le sobre. No es algo que se logra, es algo que está ahí. Es algo que, como siempre se repite en la enseñanza, simplemente hay que expresarlo. No hay que aprenderlo, no es algo que haya que pensar, que haya que resolver, no. Es algo que está en cada inhalación y en cada exhalación. La perfección de este instante es algo que escapa a la mente que discrimina. Tan pronto pensamos en el tema, pues sí, vemos a la persona que está aquí sentada y empezamos a recordar la cantidad de historias con las que pues, nos creemos unos seres separados, y obviamente pues, lo que vemos es una historia larga de sufrimiento, de insatisfacción, de imperfección, de dukkha. Y bueno, también los quiero invitar, algunos ya están familiarizados, a que cuando hablemos de estas cosas no nos quedemos con una visión unilateral. La esencia del Zen es mostrar esta realidad viva, palpitante, candente, que ya está presente, pero sin olvidar que efectivamente, como seres humanos, estamos entretejidos en una multitud de hilos y de historias complejas, difíciles, que efectivamente nuestra tarea es ver con claridad para aprender a dejarlas ir. Porque si resumimos la enseñanza de Buda, yo creo que la palabra grande que él siempre ofreció, bueno, la idea es soltar, dejar ir. Dejar ir para poder expresar completamente lo que está aquí, en cada instante. Hay muchas maneras entonces de concebir nuestra práctica. Una de ellas es entender que efectivamente hay formas poco sabias de pensar cómo debe ser la práctica. Recuerdo, muchas personas que hablan de sus sensaciones durante Zazen, y algunas personas pues sí manifiestan una sensación física de bienestar. Otros hablan de unas sensaciones mentales, emocionales, en que se sienten, pues hablan de que la pasaron muy bien. Y es probable. Pero la mejor práctica está libre de cualquiera de esas ideas. La buena práctica es la que podemos hacer sin importar lo que sintamos, ni en la mente ni en el cuerpo. Entonces, invitemos al ser humano que somos, complejo, procesando su historia, autorreferenciado, un montón de construcciones y de emociones que lo relacionan y al mismo tiempo lo separan del mundo. Sí, a ese ser lo invitamos, lo sentamos en Zazen,
de alguna manera, desde esta postura, no tenemos que sacar los brazos. Cuando estamos así, estamos abrazando la totalidad de lo que somos. Decimos, dándole cabida, incluyendo todo, incluyendo todo a ese ser imperfecto. Le permitimos expresar su naturaleza real, la naturaleza de Buda. Esa es nuestra práctica. No hay nada especial. No hay forma de explicarle a los demás la grandeza, si es que la palabra haya que utilizarla. No hace falta. Recuerde, cuando inhalamos, la totalidad de lo que somos inhala. Cuando exhalamos, la totalidad de lo que somos exhala. Eso es todo. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero del Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo.